Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que puedan recibir este mensaje desde todo su corazón y con todo el entendimiento. Recuerdo hace aproximadamente unos 18 años atrás, eh, tuve una temporada donde cuando llegaba la noche tenía una preocupación en mi vida y la preocupación básicamente era ¿cómo lo estaré haciendo como cristiano, como hijo de Dios? ¿Cómo me estoy comportando? Cuando llegaba la noche era como el tiempo de hacer la valoración del día. Innegablemente mis valoraciones no eran muy buenas, mis valoraciones tendían a ser un poco malas. Era un tiempo en el cual no tenía mucha experiencia de casi nada de lo que tiene que ver con Dios, con ser su hijo, con ser cristiano, con la palabra. Y la preocupación básicamente era porque había una palabra que machacaba mucho mi mente y machacaba en el buen sentido. Había una palabra que siempre estaba allí, dándome en la mente, dándome en el corazón, porque era una palabra que durante ese tiempo alguien había pronunciado, le había escuchado y se preocupaba mucho de constantemente estarla mencionando. Y la palabra era la siguiente, que sigue siendo la palabra a día de hoy. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Solamente el escuchar esta palabra tenía momentos en los que tenía mucho miedo. Solamente con recordarla cuando hacía aquel balance al final del día, entraba como algo de pavor en mi vida, ese temor, ese miedo de haber sido negado delante del Padre, de que Jesucristo me negara delante del Padre, de que yo no hubiese confesado mi fe correctamente y por la tendencia que a veces tiene este mundo a presionarnos tanto por lo que somos, por lo que creemos, poder llegar en algún momento incluso a no ser un buen representante de Dios. Y esto era que algo en mi inmadurez no sabía controlar realmente y no tenía la capacidad para hacerlo mejor en ese momento. No tenía mucha experiencia sobre todos estos asuntos, sobre esta palabra, pero la palabra era muy clara y la palabra me martillaba mucho en el día a día. De hecho, tenía días, tenía mañanas cuando salía de casa que mi preocupación era no desagradar a Dios, mi preocupación realmente era tener ese comportamiento, el mejor comportamiento que pudiese ofrecerle y a cada momento estar hablando de Dios a la gente. Mi preocupación en ese tiempo era no ser negado delante del Padre. Mi preocupación no era tanto honrar al Padre. Mi preocupación no era tanto honrar la palabra, honrar a Jesucristo, el sacrificio, esa no era mi preocupación. Tendré que confesar que mi preocupación era que Jesucristo no me negara delante del Padre. Y esa preocupación me marcaba y me iba marcando con los días. Al final se fue desvaneciendo esa preocupación. No sé qué hice para que se fuese desvaneciendo. Creo que el amor de Dios empezó a venir o empecé a entenderlo en mi corazón de una forma tan linda, no como me la enseñaron, mas sí como Él me la reveló, y pude entender que Él era amor, Él es amor y será amor, y que en esa faceta de padre, claro que hay reglamentos, que en esa faceta de padre, como cualquier padre con sus hijos, hay una serie de normas, pero que más allá de las normas, Él siempre había apostado por mí, creía en mí y a día de hoy sigue creyendo en mí. La muestra de ese amor me la dio a través de su Hijo Jesucristo y con el tiempo se desvaneció esta preocupación. Con el tiempo pude entender que si yo me preocupo en el día a día en mi corazón por amarle y por hacerlo lo mejor que puedo, por estar muy, muy pegado a Él, voy a saber enfrentarme al día a día, voy a saber estar en reuniones, voy a saber confesar a Cristo y voy a saber realmente permanecer en los principios que Él realmente me ha dado. Pero cuando alguien te dice, si tú niegas a Dios delante de los hombres, Jesucristo se va a encargar de negarte delante de su Padre. Es algo que quizás te puede atravesar todo el corazón
y quizás dejarte sin ningún tipo de ánimo para seguir caminando con Él. Porque tenemos el error y podemos cometerlo día a día. No estamos exentos de no ser los mejores representantes de Dios realmente. Si hacemos un balance y le animo a que lo hagan en este tiempo, no todos los días de nuestra vida como cristianos hemos sido los mejores representantes de Dios delante de los hombres. Y eso de confesar a Dios, creo que casi nunca hemos tenido problema con esto. Realmente del confesar a Dios cuando alguien te pregunta, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Eres cristiano? Contestamos, sí, lo soy. Allí estamos confesando nuestra fe. Cuando nosotros confesamos Jesucristo es mi Señor, estamos confesando que realmente algo ha ocurrido en nuestros corazones. Pero la confesión creo que no es tan complicada, no es tan difícil. Porque a lo mejor marcamos una tendencia, marcamos durante un tiempo y delante de algún grupo de personas lo que somos, cuál es nuestra fe. Pero a partir de la confesión, cuando la gente ya sabe que nuestra confesión es hacia Jesucristo, somos cristianos, la gente va a entender que nuestro día a día tiene que ser perfecto. Y cuando hablamos de esos días perfectos, porque la gente nos está mirando a base de nuestra confesión, creemos que todo tiene que ir en función de lo que ellos consideran que es perfecto. Y allí muchas veces nos vemos superados. Nos vemos superados por el entorno, nos vemos superados por la presión de la familia, de compañeros de estudio, de trabajo, de la comunidad en la que vivimos, porque pueden decir, allí viene el cristiano, vamos a ver cómo se comporta hoy. Y esa presión a veces nos gana. Y al ganarnos esta presión es cuando nosotros de una u otra manera, con nuestras palabras o con nuestros actos, podemos llegar a negar cuál es realmente nuestro Dios, podemos llegar a negar realmente cuál es la convicción que tenemos y los principios que Él ha puesto en nuestro corazón. Y quiero decirle que esto a veces es una preocupación en nuestra vida, porque cuando leemos esta palabra, si tú me niegas en la tierra delante de los hombres, yo te voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Sinceramente, ¿quién quiere ser negado en los cielos delante del Padre? ¿Quién quiere que Jesucristo delante del Padre diga, Padre, fulano nos ha negado, te ha negado con sus palabras, con sus actos delante de los hombres? Sí, Padre, Él te confesó una vez, nos confesó y nos hizo parte de su fe, de su única fe, pero ahora su comportamiento o todo como está viviendo delante de los hombres nos está negando. Por lo cual, Padre, neguémosle. ¿A quién le gustaría que esto ocurriera? Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría esto. Y por esto al principio le comentaba cómo en la noche a veces me entraba un poco de miedo y un poco de temor hace muchos años cuando hacía el balance del día. Mi comportamiento no era el perfecto, no era el mejor y mi comportamiento decía mucho de la falta de fe que tenía, decía mucho de esa poca comunión que tenía en ese tiempo con Dios y mi comportamiento distaba mucho de una confesión correcta y de un comportamiento correcto delante de Dios. Y el temor estaba allí, el miedo estaba allí. Y pensaba, ¿y si Dios viene mañana? ¿Y si Cristo cumple su promesa en una semana y vuelve por segunda vez, vuelve por su iglesia? Yo pensaba, me voy a quedar porque mi comportamiento no ha sido el mejor, porque no estoy confesando de la forma correcta y porque mis actos están negando la fe que he decidido seguir. ¿En qué momento Jesucristo menciona estas palabras? Le diré que hubo una transición y era una transición necesaria. Hasta Mateo capítulo número 9, Jesucristo se había encargado él de hacerlo básicamente todo solo, de predicar, de sanar a la gente, de traer libertad a las personas que estaban oprimidas por espíritus, por demonios, y nos encontramos que ya los tenía a ellos hasta el capítulo 9, aquellos hombres, Pedro, Juan, todos sus discípulos, los llamados apóstoles, ya los tenía como discípulos. Pero en el capítulo 10 pasa algo. Cuando encontramos el capítulo 10 vemos que Jesucristo llama a sus discípulos no para ser discípulos, ya eran sus discípulos. Los llama para darles autoridad
para que se fuesen a algunas tierras, aldeas, visitasen familias, casas, para que predicaran el evangelio de Dios, o sea, que el reino de Dios se había acercado a través de Jesucristo, para que sanaran enfermos, para que demonios fuesen expulsados en el nombre de Jesucristo. Y es en ese momento donde ellos pasan de ser discípulos de teoría, de pasar tiempo con el maestro, a discípulos de práctica. Porque en el momento que Cristo considera oportuno enviarles y no estar con ellos, sino enviarles solos en ese grupo, en ese momento ellos van a tener que practicar todo lo que han aprendido de Jesucristo durante muchas semanas, van a tener que poner a prueba su misma fe y van a tener que creer realmente que la autoridad que Jesucristo les había dado también era para hacer todo lo que Él decía que podían hacer. Ellos ya habían confesado a Cristo, todo el pueblo, sus vecinos sabían que Jesucristo era su maestro, era el Señor de su vida y ellos creían que era el Hijo de Dios. La promesa que se había dado durante mucho tiempo atrás se había cumplido y la confesión de fe sobre sus vidas no había sido, o por lo menos en este momento, no era un problema. Pero habían sido llamados a poner en práctica todo aquello que estaban aprendiendo. Y era una transición necesaria porque Jesucristo también estaba diciendo que en algún momento Él ya no iba a estar con ellos. Y en el momento que los dejase, que se fuese, ellos necesitaban tener práctica de todo aquello que Jesucristo les mandaba hacer. ¿Cómo podían practicar? Aún estando con el maestro y él diciéndoles, yo les doy autoridad. Ustedes a mí me han confesado como su Señor, ahora es necesario que hablen de mí a otras personas para que otras personas me confiesen y me reciban como su Señor y Salvador. Y esto de confesar y de negar en algunos momentos está, está en conjunto, está muy, muy unido. Porque en el momento de confesar a Cristo, básicamente en la cultura latinoamericana tiene muy por costumbre estar confesando con palabras a Dios. Gracias a Dios, bendito sea Dios, creo en Dios. Y esa confesión realmente puede ser buena y puede ser positiva en algunos momentos de nuestra vida o para quien la confiesa, pero realmente es una confesión poderosa cuando esa persona tiene a Jesucristo en su corazón como único Señor y Salvador. Pero aquí entra un poco el problema o el dilema que a mí se me presentó hace muchos años. Confieso a Cristo, pero tengo que vivir el día a día. Confieso a Cristo, pero mi familia, mis amigos, el trabajo, todos me presionan a base de la confesión que yo he hecho. Ahora, una de las cosas que Cristo hace con ellos al enviarles, al darles esa autoridad, es advertirles tanto de lo bueno o de lo malo. Y esto es bastante interesante que usted lo pueda tener muy en cuenta. No todo nos va bien cuando somos cristianos. No todo nos va de la forma que nos gustaría que fuese cuando somos cristianos. Hay cosas que no nos gustan. Y cuando Cristo habla con ellos, les dice, bueno, prediquen, sanen gente, traigan libertad sobre gente oprimida, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta que ustedes van a ir a lugares donde no los van a recibir bien. Tengan en cuenta que van a ir a lugares, y él usó una frase, yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, les está diciendo, ustedes ya tienen una confesión por mí, pero ahora ustedes van a tener que ser veraces, certeros y permanecer firme delante de los hombres, aunque los hombres les opriman o el entorno, el ambiente quiera hacerles retroceder y hacer que me nieguen no solamente de palabras, sino también con sus actos. ¿A quién no le ha pasado esto? Estar en una reunión, estar con un grupo de amigos que saben que hemos confesado a Dios y que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ese tipo de conversaciones en las cuales nuestros principios y la forma en la que nosotros creemos que es Dios conforme a su palabra y en esa misma palabra se nos dan un montón de principios,
sobre los cuales Dios tiene su corazón y sobre los cuales Dios realmente está agradado. Ahora, ¿qué haría Jesucristo? Creo que sería la pregunta correcta cuando nos encontramos en este tipo de encrucijadas. Porque, por ejemplo, uno de los principios que es muy marcado en la Biblia es el principio de las relaciones, es el principio del matrimonio. Y como cristianos estamos llamados a creer que el matrimonio no es un juego, no es para probar, es para toda la vida. Y cuando estamos a lo mejor con personas que no comparten nuestra misma fe, nosotros estamos llamados a amar a estas personas cuando estemos con ellas y cuando no estemos con ellas. Lo que pasa es que allí se pone un poco a prueba nuestro credo y si estamos dispuestos a negar a Jesucristo. Mire que la misma palabra dice que Jesucristo es el verbo, Él es la palabra que desde el principio estuvo. Cuando nosotros tenemos en bien valorar la palabra de Dios y ponerla por práctica en nuestra confesión de amor, en nuestra confesión hacia Jesucristo, porque Él realmente es la palabra. Ahora, ¿qué haría Jesucristo en determinados momentos? Y aquí a veces creo que hay un error por no preguntarnos esto o quizás no ir un poco en pos de esa línea. Ejemplo, cuando hay un tema delicado con la familia, con familiares, amigos, etcétera, etcétera. Sí, algún tema que es diferente o ellos lo piensan diferente a como lo pensamos nosotros porque Dios nos ha enseñado a través de su palabra a pensarlo de la forma correcta. Y entonces vuelvo al ejemplo del matrimonio. Entonces, a lo mejor algún familiar, algún amigo puede decir, pues yo no creo en el matrimonio. Yo creo que yo puedo estar un tiempo, si es un hombre, puedo estar un tiempo con una mujer y a los 6 meses vivir con otra y pasármela así, porque yo no creo que el matrimonio realmente sea algo que a mí me aporte algo. El amor que tenemos por estas personas nunca puede superar que los principios que Dios nos ha enseñado con respecto de esto, nosotros hagamos que por quedar bien con ellos, neguemos a Cristo o neguemos el principio. Mire, yo sé que esto puede traer quizás en medio de una reunión algo de malestar, división de opiniones, pero al final lo que importa es que Cristo ha depositado en nosotros la confianza, así como la ha depositado en ellos, para enviarnos y poder tener las conversaciones correctas. Las conversaciones correctas, los principios correctos nunca van a ser de agrado para todo el mundo. De hecho, si lo pensamos, o por lo menos en mi caso, en mis inicios y aún yo sigo e intento por lo menos progresar en esto de que todo lo que la palabra me dice sea de mi total agrado. He de confesarle que no siempre lo que la palabra de Dios ha dicho ha sido de mi total agrado. Hay momentos, hay principios o ha habido palabras que yo he tenido o Dios ha tenido que tener como esa misericordia más extendida sobre mi vida para que yo pudiera procesarlos, porque mi mente estaba aún anclada juntamente con mi corazón a no vivir la forma correcta de ese principio. Y he tenido que madurar la palabra, he tenido que de humillar mi corazón, dejar mi orgullo atrás para poder decir, Señor, al final es tu palabra. ¿Qué haría Jesucristo? Una de las frases que nosotros solemos decir cuando estamos a punto de negar a Cristo o negar su palabra por quedar bien delante de la gente es yo creo. Parece que tenemos un criterio muy propio en algunos momentos y por quedar bien con las personas nosotros solemos decir yo creo. No, yo creo que no es tan malo, yo creo que está bien, yo creo que no es incorrecto, yo creo que Dios te sigue amando, yo creo que a esto, yo creo que lo otro. Pero el yo creo, entiendo, que deberíamos mejor contrastarlo con qué dijo Cristo y qué dice la palabra. Porque cuando alguien nos dice, bueno, no me importa estar con una mujer, estar con otra, no me importa esto, no me importa lo otro, ¿tú qué opinas? ¿Estoy haciendo mal? Y nosotros decimos, bueno, yo creo,
Cuando nosotros tenemos una opinión propia sobre algo que Él opinó, es porque no estamos dispuestos realmente a honrar la palabra de Dios y a Dios en su totalidad, porque quizás nos gana un poco la presión o queremos quedar muy bien delante de esta persona. Porque podemos decirle a esta persona, bueno, yo creo que Dios aún así sobre tu vida te ama, eso es verdad. Es innegable que el amor de Dios es sobre toda la humanidad, pero no porque Dios ame a toda la humanidad quiere decir que esté de acuerdo con lo que la humanidad haga si va en contra de lo que Él ya ha dicho en su palabra. ¿Y qué tal si cambiamos el yo creo por el contraste de la palabra? Y cuando alguien nos pregunte o alguien nos diga, nosotros no tengamos que decir única y exclusivamente yo creo, sino lo que Dios piensa a través de este asunto es esto, esto y esto. Y si tomamos nuevamente el ejemplo del matrimonio, podamos decirle a alguien, realmente lo que Dios estableció fue una relación matrimonial, una relación seria, una relación que no es un juego, una relación que toda la vida, para toda la vida, una relación donde hay que saber escoger, donde si se le permite a Él ser el Señor de nuestra vida, Él ha prometido guiarnos para tomar las decisiones correctas. Y cuando nosotros hablamos de esta manera, no necesariamente va a gustarle a la otra persona, pero estamos llamados realmente a pensar o a preguntarnos por lo menos qué haría Jesús en este caso. Y creo que lo que haría Jesús siempre es mostrar el amor, pero donde Jesús mostraba el amor, siempre causaba algún tipo de división o de dilema. Porque las costumbres a veces son más fuertes que los principios de Dios. Porque a veces la atracción por lo malo y la atracción por el pecado, hay momentos que es más fuerte sobre esa persona que hacer realmente la voluntad de Dios. Y el dilema entra aquí, el dilema de las confesiones y de las negaciones. Mire, voy a darle un ejemplo que es muy típico en estos tiempos, los padres con los hijos. Los padres creyentes, los hijos que se debaten en si creer o no creer, o a lo mejor deciden vivir su vida al margen de Dios, no confesar la misma fe que han confesado los padres. Pero hay un error muy común en estos tiempos. No sé desde cuánto tiempo acá venga ese error, pero lo veo muy palpable en estos tiempos. Los padres cometiendo el error de vender sus principios, los principios bíblicos, simplemente por no hacer enojar a los hijos o por quedar bien con los hijos o porque sus hijos, perdón, no digan de ellos, tú eres una persona religiosa y fanática. Padres diciéndole a sus hijos, está bien, yo te voy a apoyar, hazlo, al final no es tan malo, cuando Dios ha dicho, es malo. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que Dios nunca quiso darnos autoridad a los cristianos para hacer un montón de cosas en su nombre y por nuestro recorrido de fe para que nosotros pongamos primero a nuestros hijos en vez de Él. Se puede amar a nuestros hijos. Mire, podemos amar a nuestros hijos y a la vez no compartir los mismos principios de vida. Lo uno no tiene que quitar lo otro. Pero lo que no puede ser es que el amor que decimos tener por nuestros hijos nos lleve a dejar de ser luz para ellos con la palabra de Dios. Porque cuando un hijo nos habla quizás del alcohol, de las drogas, de que no es tan malo, de que las discotecas, de un montón de pasiones y de pecado que hay en estos tiempos, y que a lo mejor ellos lo ven como algo normal para los que tienen hijos en esa edad adolescente, en esa edad joven, que donde se empiezan a despertar un montón de sentidos y sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, es allí donde nosotros podemos amarlos, aunque ellos estén haciendo lo incorrecto, pero no podemos amarlos y decirles no pasa nada. Yo te doy dinero para que vayas a la discoteca, yo te doy dinero para las drogas, yo te doy dinero para esto, porque al final nos convertimos en cómplices, en partícipes de este tipo de situaciones. Y sin pensarlo y sin quererlo, estamos negando la palabra de Dios.
Pero es que es mi hijo, puede decir alguien, no importa. Puedes amarle sin participar de lo que él participe. Podemos comer con la familia, sentarnos y amarnos sin necesidad de compartir otro tipo de creencias que son contrarias a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es allí donde yo pude haber confesado a Jesucristo, pero es allí donde soy probado para afirmar mi confesión o negar a Cristo y negar su palabra. ¿Qué haría Jesucristo? Y aquí le animo en este contexto para que usted pueda indagar en su palabra, porque no podemos convertir el yo pienso o el yo no creo que sea tan malo por desconocimiento. El desconocimiento de la palabra para nosotros nunca puede ser excusa delante de Dios. De hecho, no va a serlo para que nosotros neguemos su palabra y no demos un criterio certero. Mire, Dios siempre ama a aquella persona que está dispuesta a caminar en la luz. Y quien no camina en la luz, entonces Dios no le ama. Claro que le ama, pero el amor que Dios tiene nunca le ha llevado y nos lo ha demostrado durante mucho tiempo a compartir y a participar de las cosas que son consideradas por Él malas. No hay una participación de Dios cuando alguien está haciendo lo malo. Muchas personas por el error pueden creer que cuando hacen cosas malas, el encomendarse a Dios, aunque vayan a hacer algo malo, Dios va a ayudarle por encomendarse a Él. Dios, ayúdame para que mi mujer no me descubra que hoy voy a salir con una novia que tengo. Dios, ayúdame para que mi jefe no me descubra porque voy a abrir la caja donde está el dinero y voy a robar. Dios, ayúdame. No importa la confesión que se haga, lo que importa realmente es cómo mi corazón está obrando delante de Dios y delante de las personas. Y aquí hay algo que es bastante interesante y quiero que lo tenga muy en cuenta, y es el tema de que esto tiene que ver con las personas. Lo que acabamos de leer dice, quien me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y quien me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante. Esto se trata de las personas. Es imposible, realmente imposible, vivir apartados de la gente. Es imposible hacerlo. De hecho, para un cristiano es como un llamado, es mandamiento para que se relacione y sea luz para este mundo. Es una misión que Jesucristo dio de que cada creyente se relacione con personas como si tiene que cruzar fronteras para que dé a conocer su nombre, dé a conocer su palabra y dé a conocer el plan de salvación. El miedo al que dirán, y con esto quiero ir terminando, a veces es muy grande. Porque por el miedo al que dirán, aunque haya confesado a Cristo, si llego a la noche, como me pasó a mí en mi tiempo, y hacía el balance de cómo me comporté, mi balance era malo, mi balance era nefasto. El balance no era muy bueno, no era muy alentador, y cuando escuchaba esta palabra, si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre, esto me partía a mí el alma en dos. Yo me consideraba y me creía tan traidor, tan mal hijo, tan mal discípulo. Yo era lo más malo y así yo me mentalizaba. Pero ¿por qué me ocurría esto? Porque no tenía la dirección correcta para honrar a Dios y a Jesucristo delante de los hombres. Porque el amor que tenía en aquel tiempo por las personas era más grande que el amor que tenía por Dios. Para empezar a superar esto, tuve que empezar a enamorarme más de Dios, porque al enamorarme más de Dios, mi deseo por agradarle iba aumentando. Y no quiere decir que la gente ya no me importara. Claro que la gente me siguió importando y a día de hoy me siguen importando las personas. Pero el amor por Dios ha ido creciendo y me falta todavía porque crezca mucho más. Pero hasta el punto que he llegado a día de hoy, mi amor por Dios me lleva a tener muy presente su palabra y sus principios. Y no los tomo necesariamente como una
obligación a cumplir para llegar a la noche y poder tener un buen balance y no ser negado delante del Padre. No, los tomo como el amor que Él mismo me da para que a mí me vaya bien y que los resultados de mis actos tengan gran bendición, porque cuando lo hago conforme a su voluntad, se me promete que tengo repercusión buena, positiva, soy bendecido, porque es allí donde yo realmente estoy agradando al Padre. No tenga miedo a estar en desacuerdo con alguien. Esto no quiere decir que usted no le ame. Lo más importante es estar siempre en acuerdo con la palabra de Dios. Lo más importante es estar en acuerdo con el Padre, estar en ese acuerdo con Jesucristo, que el Espíritu Santo y nosotros, cada uno en particular, tenga ese acuerdo. A veces el acuerdo con Dios, estar en la buena relación, nos va a llevar a conectarnos con personas y van a llegar ellos a ver en nosotros, este es un cristiano fiel. Hay momentos que el acuerdo con Dios nos llevará a desacuerdo con las personas, pero lo importante aquí es que el acuerdo que usted tiene con Dios sea principal y esté por encima de estar en acuerdo con otras personas. No vaya a ser que por estar en acuerdo con otras personas, por caer bien, vayamos a negar la palabra de Dios al mismo Jesucristo simplemente por quedar bien. No tenga miedo cuando usted a alguien le diga, ¿y usted qué opina de este tema? Mire, lo bonito también de la palabra de Dios es que tiene para todos los temas actuales. Tiene para tema del amor, del dinero, de la sexualidad, del matrimonio, del alcohol, de robar, etcétera, etcétera. Temas que a veces son un poco candentes, pero temas que es necesario abordar y demostrarle a la sociedad cuál es realmente la voluntad de Dios. Ahora, quiero terminar con esto. En el momento que nosotros vendemos un principio bíblico para quedar bien con las demás personas, es el inicio de que nuestra vida ya no sea de bendición para esa persona en el momento que tenga que serlo, porque esa persona siempre va a recordar, pero tú estás dispuesto a darle la espalda a Dios. Esa persona siempre nos va a recordar, pero tú me dijiste cuando yo iba a hacer algo malo que no pasaba nada, que Dios entendía, que al final no era tan malo. Y ahora, ¿con qué autoridad tú me vas a decir a mí algo nuevo, algo diferente, si sé que estás dispuesto a vender los principios del Dios que tú mismo has decidido confesar en una vida, en la vida, en algún momento? Mire, quizás al escucharme hablar en este tiempo, pueda que haya una sensación en su corazón conforme la hubo en mi corazón y en mi vida hace muchos años, que estaba siendo negado delante del Padre por Jesucristo, porque mi negación hacia Jesucristo delante de los hombres, la negación de la palabra, era a veces cotidiana sobre mi vida y sobre mi corazón. Pero no es lo que pretendo transmitirle ahora. Lo que pretendo transmitirle ahora es que se puede confesar a Cristo y a la vez crecer en el amor por Él para no negar a Jesucristo delante de los hombres, no negar su palabra y no negar los principios que Él nos ha dado. Mire, los principios que Él nos ha dado, los principios que están en su palabra, son principios de vida. No solamente principios de vida para usted, principios de vida para su familia. Porque en ese momento que su hijo llegue del colegio con un objeto que no es de su propiedad, es de otro compañero, es de alguna persona allí en el colegio, ¿qué cree que es lo correcto para decirle? Bueno, podemos quizás llegar a pensar, bueno, ¿qué haría Jesucristo? Está bien, hágalo por favor.
pero son principios que usted ya sabe que hay en su corazón y lo correcto es decirle al hijo, a ese niño, a esa niña, de dónde lo sacaste, investigar e indagar. En el investigar y en el indagar sobre un hijo, ¿de dónde trajo esto si yo no te lo he comprado? Seguramente se pueda llegar a la conclusión de lo has sustraído de una forma errónea. Vamos a ir a devolverlo. Pero lo que no puede hacer un padre es decirle, está bien, no importa, al final esa persona no lo va a echar de menos, no le va a hacer falta, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar años después cuando el niño ya no llegue con un lápiz, sino que llegue con algo totalmente superior? ¿Cómo se puede frenar esto? Es aquí donde Cristo a nosotros nos está dando la palabra y está diciendo, no me niegues mis principios delante de tus hijos, delante de tu esposo, delante de tu esposa, delante de quien sea. No lo niegues. Habla de tus principios y habla de tus convicciones. Y yo me voy a encargar de hablar bien delante de mi Padre. Y su luz, su espíritu van a estar inundando tu vida todos los días que estés sobre esta tierra. Negaciones y confesiones a veces es una encrucijada, pero el amor de Dios nos va a llevar no solamente a confesarle, sino también a no negarnos, a no negarle. ¿Sabe qué pasa? Que Dios no quiere negarnos. Él quiere decir, es mi hijo amado, y yo me complazco en lo que hace. Esto es lo que Él está esperando de nosotros. Que nuestras confesiones sean verdaderas y que la negación de Él sobre todas las personas no sea parte de nuestra vida. Que no estemos dispuestos a negociar los principios, que no estemos dispuestos a venderlos por quedar bien con alguien, que queramos siempre quedar bien con Él. ¿Qué tal? ¿Acepta este reto? ¿Se anima? Despidamos esto con una oración, despidamos este tiempo dándole gracias a Dios y pidiéndole también ayuda para poder poner en práctica su palabra y para que cuando nos llegue la noche, si es su caso como me llegaba a mí, podamos tener el mejor balance delante de Él para que el miedo no se apodere de nuestras vidas y podamos seguir haciendo la tarea diaria conforme Él nos ayuda y conforme es su voluntad. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias Padre por este tiempo. Padre, confesiones no tenemos habitualmente problema en hacerlo, de decir que somos cristianos, que creemos en ti, pero a veces el actuar ya es otro mundo, Padre, en nuestra vida. Parece que nuestra negación tiene momentos que no es acorde con aquellas cosas, Señor, que nosotros hemos confesado o con las cosas que hacemos. Pero hoy queremos pedirte ayuda, Padre, porque no queremos ser negados delante de ti. No queremos, Padre, que tu Hijo Jesucristo nos niegue delante de ti. Tenemos una confesión por ti, Señor Jesucristo, y no queremos tener negación de lo que tú eres en nuestra vida, de lo que significas y de tu palabra. Padre, te pedimos, ayúdanos para entender tu palabra. Ayúdanos que haya un deseo y ánimo diario de leerla, de estudiarla, de memorizarla aún, si es posible, y de ponerla por práctica en el día a día. Padre, ayúdanos a amar a las personas y que el amor que tengamos por ellos no nos lleve a tener desamor por tu palabra y por tus principios. Ayúdanos, Señor, a estar en acuerdo cuando hay que estarlo y en desacuerdo también cuando hay que estarlo. Padre, ayúdanos para no tener vergüenza de decir que no practicamos esto, no practicamos lo otro, porque queremos agradarte a ti, porque tú dices que no es lícito, porque tú dices que es malo. Señor amado, gracias por tu palabra. Ayuda, Señor, a todos aquellos que tienen debilidades en esta área, Señor amado, donde confiesan, pero a la vez niegan delante de los hombres. Ayúdales, Padre, y te pedimos misericordia para que ellos puedan crecer en amor por ti, para hacer las cosas conforme es tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.